Las luces de neón del skyline de Seattle se filtraban a través de la ventana salpicada de lluvia del modesto apartamento de Jack Thompson. El programador de 32 años estaba encorvado sobre su escritorio, con los ojos fijos en las líneas de código que se desplazaban por su monitor. Sus dedos bailaban sobre el teclado, orquestando una sinfonía de pulsaciones de teclas que, con un poco de suerte, depurarían el último fallo en el software de su empresa. Un agudo ping de su teléfono atravesó el rítmico golpeteo. Jack frunció el ceño mientras buscaba el dispositivo, preguntándose quién le enviaría un mensaje a esta hora. La vista previa de la notificación lo hizo detenerse. Urgente con respecto al patrimonio de su difunto pariente, el emperador, Zorn, el 14 de Sor 7. Jack parpadeó, seguro de haber leído mal. Desbloqueó su teléfono y volvió a leer el mensaje. No cambió. Parecía burlarse de él con su absurdidad. «¿Qué demonios?», murmuró, pasándose una mano por su despeinado cabello castaño. La curiosidad se apoderó de él. Jack tocó el mensaje. Se expandió hasta convertirse en una carta modelo de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar, solicitando su presencia en su oficina. A la mañana siguiente, para hablar de una herencia, Jack no pudo dormir. Esa noche, cuando sonó la alarma, se había convencido de que todo era una broma elaborada. Sin embargo, la curiosidad ganó, y Jack se encontró parado afuera, en un imponente edificio de vidrio y acero en el centro de Seattle. A la mañana siguiente, el viaje en ascensor hasta el piso superior pareció extenderse eternamente. Cuando finalmente las puertas se abrieron, entró en un corredor revestido con paneles de madera oscura y obras de arte costosas. El señor Thompson, una voz nítida, cortó sus observaciones. Una mujer impecablemente vestida con rasgos afilados se le acercó. «Soy la señorita Harley, por favor, sígame». Lo condujo a una sala de conferencias con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de Seattle. Otras dos personas estaban sentadas en la mesa larga. Un hombre calvo de unos 60 años y una mujer más joven con llamativos ojos verdes. «Por favor, tome asiento». La señorita Harley hizo un gesto mientras Jack se sentaba, sintiéndose cada vez más fuera de lugar. Presentó a los demás. «Este es el señor Grayson, socio principal de nuestra firma, y el doctor Aera, un consultor especial». «El señor». Grayson se aclaró la garganta. «El señor Thompson, lo que estamos a punto de decirle puede sonar increíble, te lo aseguro. Sin embargo, cada palabra es verdad». Jack está ansioso. Se trata de ese mensaje, sobre algún pariente del emperador. De hecho, la señorita Harley asintió. Tu tío abuelo, para ser preciso, aunque no era realmente tu pariente ni era humano. La boca de Jack se secó. «Lo siento». El señor Grayson se inclinó hacia adelante. El emperador Zorn, el 14, Krindil del Imperio Galáctico Zorn, ha estado viviendo en la Tierra disfrazado durante las últimas 3 décadas. Te eligió a ti, Jack, como su heredero. Una risa burbujeó en la garganta de Jack, pero murió cuando vio las expresiones serias a su alrededor. «No puedes hablar en serio. Esto es una broma, ¿verdad?» La Dota Aera habló por primera vez. Su voz tenía un acento que Jack no pudo identificar. «Te lo aseguro, Jack, esto no es una broma. Tu tío era un cambiaformas capaz de asumir forma humana. Vino a la Tierra para estudiar tu especie y te eligió como su sucesor». La mente de Jack dio vueltas. Se agarró a los brazos de su silla sintiendo como si el mundo se inclinara debajo de él. Pero ¿por qué yo? Eso que dijo el señor Grayson es algo que esperaba que pudieras arrojar algo de luz sobre si tuviste alguna interacción con un pariente mayor o un amigo de la familia en los últimos años. Los pensamientos de Jack volvieron a la realidad y aterrizaron en un recuerdo de hace unos meses. Había un anciano que solía venir a la cafetería cerca de mi apartamento. Charlábamos a veces. Él siempre parecía interesado en mi trabajo, mi vida. La señorita Harley asintió. Probablemente era él. El emperador Zorn era conocido por su fascinación por la tecnología y su creencia en el potencial de las generaciones más jóvenes. La cabeza de Jack daba vueltas. «Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué se supone que debo hacer?» La Dota Alara se inclinó hacia adelante. Sus ojos parecieron aparecer en el alma de Jack. «Significa que ahora eres el gobernante de un imperio interestelar que abarca miles de años luz». Las palabras quedaron en el aire cargadas de implicación. Jack se puso de pie a trompicones y se dirigió hacia la ventana del techo de Florida.
Las ventanas presionaron su frente contra el vidrio frío. Un suave timbre interrumpió sus pensamientos en espiral. La puerta de la sala de conferencias se abrió y reveló dos figuras que hicieron que Jack se quedara boquiabierto. La primera era alta y acostada. Su piel era de un turquesa brillante. Eso parecía brillar desde dentro de sus ojos, un profundo púrpura hipnótico fijado en Jack, con una intensidad que le dejó sin aliento. Patrones iridiscentes se arremolinaban sobre su piel hipnótica y hermosa a su lado. Estaba una mujer con piel azul suave, su figura sorprendentemente elegante y humana, pero con una gracia de otro mundo. Sus ojos dorados tenían un brillo juguetón que emocionaba e intrigaba a Jack Thompson. Dijo el doctor a Lara con un dejo de diversión en su voz. ¿Puedo presentarles a Aita y Sara, sus esposas? ¡Aitala! Belleza turquesa se deslizó hacia adelante. Primero su voz era melódica, con un acento que parecía acariciar cada palabra. «Hola, Jack», ronroneó, sus ojos vagando apreciativamente sobre su forma. «He estado deseando conocerte, Sara». Siguió a continuación sus movimientos fluidos y sensuales cuando habló. Su voz era un ronroneo bajo que envió escalofríos por la columna de Jack. «Vaya, vaya, ¿no eres guapo?», guiñó, sus ojos dorados brillando, con travesura. La boca de Jack trabajaba en silencio. Su mente luchaba por formar pensamientos coherentes. Estas bellezas alienígenas iban a ser sus esposas. El concepto parecía absurdo, pero no podía negar la atracción inmediata que sintió hacia las dos. Alita se acercó más, su presencia embriagadora. «Pareces tenso, Jack», dijo ella, extendiendo la mano para tocar su brazo. Una descarga de electricidad lo atravesó al contacto. «Tal vez podría ayudarte». «Relájate». Sara se rió entre dientes, su voz era suave y cálida. Ahora, Alita, no lo guardes todo para ti». Se acercó sigilosamente al otro lado de Jack. Sus dedos rozaron suavemente su brazo, enviando una ola de calidez a través de él. Hay mucho de él para todos. Jack se tambaleó hacia atrás. Su corazón se aceleró. «Esto es mucho», logró decir con su voz. «Caballo, necesito tiempo para procesar todo esto». El señor Grayson asintió con simpatía. «Por supuesto, el señor Thompson. Sin embargo, me temo que el tiempo es un lujo. No tenemos mucho del Consejo Galáctico. Te espera en SOR 7 dentro de una semana». La cabeza de Jack se levantó de golpe. «Una semana, pero eso es imposible». Alita se rió. El sonido era como el tintineo de campanas. «Oh, Jack, estás adorable cuando estás nervioso, no te preocupes. Haremos que el viaje sea agradable». Sara asintió con la cabeza, sus ojos dorados, brillando muy agradable, de hecho, mientras la realidad de su situación se hundía en Jack. Sintió una mezcla de terror y euforia. Estaba a punto de embarcarse en un viaje más allá de sus sueños más salvajes con dos mujeres alienígenas increíblemente hermosas como sus compañeras. A pesar de la enormidad de la responsabilidad impuesta sobre él, no pudo evitar sentir una emoción de emoción. Los siguientes días pasaron en un torbellino de preparación. Jack se encontró siendo llevado a una instalación de lanzamiento secreta, escondida en lo profundo de las montañas, afuera de Seattle, mientras abordaba la elegante nave espacial de otro mundo que lo llevaría a su nueva vida. Elita y Sara eran presencias constantes a su lado. Elita se deleitaba en explicar las complejidades de la tecnología alienígena a Jack sus explicaciones a menudo puntuadas por toques persistentes y sonrisas coy. Este panel de control, dijo inclinándose, lo suficientemente cerca para que Jack pudiera sentir el calor que irradiaba de su piel. Responde al pensamiento tanto como al tacto. Tal vez yo podría darte una lección privada después. Sara, por su parte, parecía decidida a probar los reflejos de Jack en cada esquina. Aparecía de repente en las esquinas, sorprendiéndolo juguetonamente con sus movimientos rápidos. «Tienes que mantenerte alerta, guapo», ronroneaba, su cuerpo presionando brevemente contra el de él antes de alejarse bailando, dejando a Jack nervioso y sin aliento mientras la Tierra se sentaba detrás de ellos, haciéndose más pequeña en la vista de la pantalla de la nave. Jack sintió una punzada de nostalgia mezclada con anticipación. Alita notó su melancolía y se acercó colocando una mano reconfortante en su hombro. «No te preocupes, Jack», dijo suavemente. Sus ojos morados brillaban con empatía.
Nos aseguraremos de que te sientas como en casa en tu nuevo imperio. Sara apareció a su otro lado, inclinándose cerca mientras sus dedos rozaban su cuello en un gesto que era a la vez reconfortante y excitante, y «Nos divertiremos mucho en el camino», agregó con una sonrisa traviesa. El viaje a Sor 7 fue un curso intensivo sobre la tecnología de la cultura alienígena y las complejidades de la ciencia espacial. Política. La cabeza de Jack daba vueltas con nueva información, pero Alita y Sara se aseguraron de intercalar las lecciones con muchas distracciones coquetas una noche mientras estaban sentados en la plataforma de observación de la nave rodeados por el color arremolinado del hiperespacio. Alita decidió demostrar sus habilidades telepáticas. Cierra los ojos. Jack susurró sus dedos, trazando patrones suavemente en su brazo. Mientras él obedecía, sintió una cálida presencia rozando. Su mente de repente se llenó de una avalancha de emociones y sensaciones. Los sentimientos de Alita por él, una mezcla de curiosidad, atracción y un creciente afecto. Los ojos de Jack se abrieron de golpe. Su respiración se quedó sin aliento. Gas. Alita sonrió. «Conscientemente eso es solo una muestra de lo que podemos compartir», dijo su voz baja íntima para no ser menos. Sara eligió ese momento para acurrucarse junto a Jack Su, toque ligero y relajante mientras se apoyaba contra él. «Puede que no sea capaz de compartir pensamientos», murmuró, «pero tengo otros». Talentos. Sus dedos trazaron suavemente la línea de su mandíbula, una caricia provocativa que dejó a Jack luchando por mantener su compostura mientras se acercaban a Sor. La realidad de la nueva posición de Jack comenzó a asimilarse. La enormidad de gobernar un imperio entero pesaba mucho sobre él, pero Alita y Sara parecían decididas a mantener su ánimo alto. «No te preocupes tanto, guapo», dijo Sara juguetonamente dándole palmadas en el pelo. «Mientras se preparaban para aterrizar nos tienes a tu lado. ¿Qué podría salir mal?». Alita asintió con la cabeza en acuerdo, sus ojos brillando con picardía. «Además tengo la sensación de que serás poco natural al manejar situaciones delicadas». El doble sentido de sus palabras no pasó desapercibido para Jack, que sintió un sonrojo subiendo por su cuello a pesar de la gravedad de su nuevo papel. No pudo evitar sentir una oleada de confianza con estas dos mujeres extraordinarias, apoyándolo mientras la nave aterrizaba en Sor 7. Jack respiró profundamente, robándose a sí mismo para lo que estaba por venir. Alita y Sara lo flanqueaban, su presencia tranquilizadora y estimulante, lista para conocer a tu adorador. «Emperador público Jack», Alita le preguntó, un LT burlón a su voz. Jack cuadró sus hombros, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Tan listo como nunca lo estaré», respondió, mientras las puertas de la nave se abrían con un siseo, revelando un vasto mar de rostros alienígenas y una cacofonía de sonidos desconocidos. Jack Thompson sintió que el peso de su nuevo papel se asentaba aún más pesadamente sobre sus hombros. La bulliciosa multitud frente a él era una mezcla de seres de toda la galaxia, algunos con escamas brillantes, otros con piel translúcida, y muchos con ojos que brillaban en tonos desconocidos para la Tierra. Cada rostro estaba vuelto hacia él, el recién declarado emperador del Imperio Galáctico Sor. Alita y Sara lo flanqueaban. Su presencia era tranquilizadora y desconcertantemente íntima. Los ojos morados de Alita brillaban con una mezcla de emoción y cálculo, mientras que la mirada dorada de Sara era intensa, casi depredadora. Jack podía sentir el calor de sus cuerpos, la cercanía de sus formas. Un recordatorio constante de las extrañas y complejas relaciones en las que ahora estaba enredado. Mientras descendían por la rampa de la nave, la multitud se abrió creando un camino bordeado de estandartes reales y guardias vestidos con armaduras que brillaban bajo el sol alienígena. El aire estaba denso de expectativa y curiosidad. Jack respiró profundamente, aprovechando la calma que no sentía del todo. «Sonríe, cariño», Alita susurró su voz, un suave murmullo en su oído. «Han estado esperando mucho tiempo para este momento, Jack». «Hombre», una pequeña sonrisa apretada. «Lee estoy tratando», respondió en voz baja. «Solo no dejes que me tropiece y caiga de cara». Sara rió entre dientes, el sonido rico y sensual. «Si lo haces te atraparé»,
Ella bromeó, sus dedos rozando brevemente su brazo, pero no les demos un espectáculo. Todavía las palabras eran alegres, pero la tensión subyacente era palpable. Jack podía sentir el peso del momento, la presión tácita para proyectar confianza y cualidades de autoridad que no estaba completamente seguro de poseer mientras se aproximaban al gran palacio que se alzaba al final del camino. La mente de Jack corría con la enormidad de lo que se avecinaba. Estaba a punto de entrar en un mundo de política, juegos de poder e intriga interestelar. Se esperaba que liderara para tomar decisiones que podrían afectar miles de millones de vidas. Era abrumador. Y el único consuelo que tenía eran las dos mujeres a su lado, aunque trajeron sus propias complicaciones dentro del palacio. La grandeza era aún más imponente. Las paredes estaban adornadas con tallas intrincadas que parecían cambiar y moverse. Visto desde diferentes ángulos, un testimonio de la tecnología avanzada del Imperio Sor Jack apenas podía asimilarlo. Todo mientras eran conducidos por los pasillos sinuosos hacia la sala del trono. «Recuerda a Alita», susurró mientras caminaban. «Habla con autoridad. No dejes que vean tu incertidumbre. Es fácil para ti decirlo, Jack», murmuró mirándola. Su piel turquesa brillaba débilmente y había una confianza innegable en cada paso que daba. Estaba en su elemento aquí, una diplomática y telépata experta en el arte de la persuasión y la manipulación. Sara, por otro lado, parecía menos preocupada por las formalidades. Su enfoque estaba en Jack. Su mirada nunca se alejaba mucho de él. Tenía un aire protector, casi posesivo, como si estuviera lista para abalanzarse sobre cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Era reconfortante en cierto modo, pero también se sumaba a la extraña hamaca dinámica entre los tres. La sala del trono era enorme, con techos altos y un trono enorme en el extremo más alejado, hecho de un material que parecía metal líquido, cambiando y cambiando de forma constantemente. Jack no pudo evitar, pero se sentía empequeñecido por la gran escala de todo, mientras se acercaba al trono flanqueado por Alita, y Sara sintió que todos los ojos de la habitación estaban sobre él. Alita dio un paso adelante. Su voz transmitía la confianza que Jack deseaba poder. Reunir a los miembros honorables del Consejo Galáctico. Comenzó su tono suave y autoritario. Les presentamos al emperador Jack Thompson, legítimo heredero al trono de Sor. Hubo un murmullo de aprobación de los dignatarios reunidos, pero Jack notó las miradas intercambiadas entre algunos de los miembros del Consejo. Miradas llenas de escepticismo, tal vez incluso hostilidad. Estaba claro que no. Todos acogían con agrado la idea de un emperador nacido en la Tierra. Jack tomó su lugar en el trono, sintiendo el extraño material cambiante que se adaptaba a su cuerpo mientras se sentaba. Era sorprendentemente cómodo, casi vivo, como si el trono mismo lo estuviera evaluando. Alita y Sara estaban a su lado, su presencia un recordatorio silencioso del apoyo que tenía, incluso si ese apoyo venía con su propio conjunto de complicaciones. Los primeros días del reinado de Jack fueron un borrón de reuniones, informes e introducciones al complejo paisaje político del Imperio Sor. Las responsabilidades eran inmensas y Jack a menudo sentía que apenas podía mantener la cabeza fuera del agua. La tecnología por sí sola era alucinante. Sistemas y dispositivos que operaban sobre principios mucho más allá de todo lo que la Tierra había desarrollado. Alita fue fundamental para guiarlo a través de las complejidades del sistema político de Sor. Le enseñó cómo navegar por el delicado equilibrio de poder entre las diversas facciones dentro del imperio, enfatizando la importancia de parecer fuerte y decidido. «Debes proyectar confianza, Jack», le dijo una noche mientras estaban sentados en una cámara privada con vista a la ciudad. El horizonte era una deslumbrante variedad de luz y colores mucho más vibrantes que cualquier cosa en la Tierra. Los miembros del Consejo son como tiburones. Pueden sentir la debilidad y la explotarán. Jack suspiró pasándose una mano por el cabello. «Estoy haciendo lo mejor que puedo, Alita, pero no estoy acostumbrado a este nivel de responsabilidad. Es todo tan abrumador». La expresión de Alita se suavizó y extendió la mano para colocar una mano sobre su brazo. El contacto fue eléctrico y envió un escalofrío por el cuerpo de Jack. «No estás sola en esto», dijo suavemente. «Tienes a Sara y a mí para ayudarte. Estamos en esto juntos». La calidez en su voz combinada con la suave presión de su mano aceleró el corazón de Jack. Estaba
comenzando a ver a Alita bajo una luz diferente, no solo como mentora y guía, sino como una mujer de inteligencia y belleza notables. Había una química innegable entre ellos, algo que había estado hirviendo bajo la superficie. Desde su primer encuentro, como si sintiera sus pensamientos, Alita sonrió. Sus ojos, brillando con un destello casi travieso. ¿Sabes?, dijo. Su voz se redujo a casi un susurro. La telepatía. No es solo para comunicarse, también se puede usar para compartir conexiones más profundas. La respiración de Jack se quedó atrapada en su garganta. Conexiones más profundas. Hizo eco de su voz, traicionando la mezcla de curiosidad y anticipación. Sintió que la sonrisa de Alita se ensanchaba. ¿Te gustaría probarlo antes de que Jack pudiera responder? Sintió una suave presión en su mente, como si Alita estuviera llamando a la puerta de su conciencia. Dudó por un momento y luego le permitió. Sin saber qué esperar, la sensación no se parecía a nada. Jack nunca lo había experimentado. Era como si su mente de repente se vinculara con la de Alita. Sus pensamientos y emociones se fusionaron en uno solo. Podía sentir su admiración por él, su deseo de verlo triunfar y algo más profundo y más íntimo. Las emociones de Alita lo inundaron como una marea cálida, y Jack se encontró perdido en la conexión, abrumado por la intensidad de la misma. Podía sentir su corazón latiendo al ritmo de sus pensamientos entrelazándose con los suyos. Era estimulante, embriagador y aterrador a la vez. «Aita», susurró su voz apenas audible. «Shh». Ella calmó su voz mental, una caricia en su mente. «Solo déjalo pasar. Confía en mí», y Jack lo hizo. Se dejó llevar. Lejos por la avalancha de emociones por el vínculo innegable que se estaba formando entre ellos. En ese momento, todas las dudas y los miedos que lo habían plagado desde su llegada al Imperio Zor parecieron derretirse, reemplazados por una sensación de conexión y pertenencia que no se había dado cuenta de que le faltaba cuando el vínculo telepático finalmente se rompió. Jack se sintió como si lo hubieran sacado de un sueño. Parpadeó tratando de recuperar el rumbo y encontró a Alita mirándolo con una mirada de satisfacción que era aún intensa. Dijo con su voz de caballo. Alita se rió suavemente. «Puede ser la primera vez, pero lo manejaste bien. Creo que serás un Jack natural en esto». Jack no estaba tan seguro, pero no podía negar la atracción que sentía hacia Alita. La creciente atracción que parecía intensificarse con cada día que pasaba. Pero había otro factor en la ecuación. Sara. Mientras que el enfoque de Alita era más cerebral, el de Sara era físico. No se molestaba con juegos mentales o sutiles. Era directa, segura de sí misma y sin miedo de empujar los límites de Jack. Sus sesiones de entrenamiento rápidamente se convirtieron en algo más que lecciones de defensa personal. Sara tenía una manera de convertir incluso los ejercicios más mundanos en ejercicios. Intención y deseo. Cada movimiento, cada toque parecía diseñado para probar la determinación de Jack de empujarlo al borde del control. Una tarde, durante una sesión particularmente agotadora, Sara inmovilizó a Jack contra el suelo. «Español siente su aliento. Caliente contra su cuello estás mejorando». Ronroneó, sus ojos dorados clavados en los de él. «Pero todavía tienes mucho que aprender». Jack apenas podía concentrarse en sus palabras, su cuerpo muy consciente de la presión de Sara contra el suyo. «Lo estoy intentando». Logró su voz tensa. La sonrisa de Sara. «Era depredadora. Puedo ver eso. Pero tienes que dejar de contenerte, ríndete al momento. Jack, deja que tus instintos tomen el control». Sus palabras fueron un desafío, uno que Jack no estaba seguro de poder estar a la altura, pero no se podía negar el efecto que Sara tenía en él, la forma en que podía encender un fuego dentro de él con solo una mirada o un toque, y luego tan repentinamente como el «momento» comenzó. Sara se apartó dejando a Jack sin aliento y deseando. «Eso es suficiente por hoy», dijo su tono casual como si nada hubiera pasado. «Retomaremos donde lo dejamos mañana, Jack». La vio oírse su corazón latiendo en su pecho. Sara era una fuerza de la naturaleza, una mujer, que se negó a ser domesticada o controlar ella, era todo lo que él no era, y sin embargo no pudo evitar sentirse atraído. Para ella, a medida que pasaban los días, Jack se encontró atrapado entre las dos mujeres, cada una ofreciendo algo diferente.
cada una tirando de él a su manera. Alita era la calma en la tormenta, una fuente de consuelo y comprensión, mientras que Sarah era una chispa, el fuego que ardía brillante y feroz. Pero no era solo su influencia con la que Jack tenía que lidiar. La política del Imperio Zor era tan compleja y peligrosa como cualquier campo de batalla. Había facciones dentro del Consejo que veían a Jack como un extraño, un usurpador sin derecho al trono, y luego estaban los susurros de rebelión, rumores de un complot, para derrocarlo antes de que pudiera establecer completamente su gobierno. Jack sabía que no podía permitirse bajar la guardia ni por un momento. Necesitaba ser fuerte, decisivo y, sobre todo, consciente de los peligros que acechaban en las sombras, pero eso era más fácil decirlo que hacerlo cuando cada día traía nuevos desafíos, nuevas amenazas a su reinado. Fue durante uno de estos momentos tensos que Jack descubrió la primera pista de la conspiración. Un comentario perdido escuchado durante una reunión con uno de los miembros del consejo lo llevó a sospechaba que había más cosas detrás de escena de las que se había dado cuenta, pero ¿en quién podía confiar? El consejo estaba lleno de políticos experimentados, cada uno con sus propias agendas, sus propias razones para querer ver a Jack triunfar o fracasar. Jack compartió sus sospechas con Alita y Sarah con la esperanza de que pudieran ayudarlo a desenredar la red de mentiras y engaños. Pero incluso cuando le ofrecieron su apoyo, pudo sentir la tensión entre ellos, la rivalidad tácita que hervía justo debajo de la superficie. «Estás jugando un juego peligroso, Jack», Sarah le advirtió una noche. Su tono era serio. «Por una vez. Si presionas demasiado, podrías forzar su mano». «No tengo otra opción». Jack respondió que su frustración era clara. «No puedo quedarme sentado y no hacer nada mientras conspiran contra mí». Alita asintió con la cabeza. «Sarah tiene razón, pero debemos ser cuidadosos. Si hacemos un movimiento demasiado pronto, podría ser contraproducente». Jack suspiró y se pasó una mano por el cabello. «Entonces, ¿qué sugieres? Esperemos a que ataquen primero». «No necesariamente», Alita dijo con su voz pensativa. «Necesitamos recopilar más información. Averigüe quién está realmente detrás de esto, y cuando lo hagamos, los golpearemos donde más duele». Sarah sonrió con satisfacción. Sus ojos brillaban con aprobación. «Me gusta el sonido de eso». Los tres comenzaron a trabajar juntos, cada uno aportando sus habilidades únicas a la mesa. Alita usó sus habilidades telepáticas para sondear las mentes de quienes los rodeaban en busca de pistas y motivos ocultos. Mientras tanto, Sarah confió en su destreza física y astucia usando sus conexiones dentro del imperio para reunir información de las calles mientras profundizaban en la conspiración. Jack no pudo evitar estar impresionado por la forma en que Alita y Sarah trabajan juntas, a pesar de sus diferencias, pero tampoco pudo ignorar la creciente tensión entre ellas, la forma en que sus interacciones se volvieron cada vez más cargadas como si estuvieran compitiendo por su atención. Todo llegó a un punto crítico una noche después de un día particularmente intenso de planificación y estrategia. Jack se había retirado a sus cuarteles privados con la esperanza de obtener un descanso muy necesario cuando Alita y Sarah aparecieron en su puerta, sus expresiones ilegibles. «¿Qué está pasando?», Jack preguntó. Sintiendo que algo no estaba bien, Alita dio un paso adelante, su mirada firme. «Necesitamos hablar». Sarah cruzó sus brazos, sus ojos dorados entrecerrando los ojos. «Es hora de que arreglemos esto». Jack frunció el ceño, su pulso se aceleró, se calmó. «¿Qué?». Alita intercambió una mirada con Sarah, y luego se volvió hacia «Jack, no puedes seguir enfrentándonos, ambos estamos aquí para apoyarte, pero esta rivalidad entre nosotros no es sostenible». Jack parpadeó y dio un paso atrás. «No estoy tratando de enfrentároslos», dijo, aunque no estaba completamente seguro de que eso fuera cierto. La verdad era que había estado disfrutando de la atención, la forma en que ambas mujeres parecían estar compitiendo por su favor, pero no había considerado el impacto que estaba teniendo en ellas o en su relación entre sí. «Somos más fuertes juntos», Jack. Alita continuó con su tono firme. «Pero esta tensión entre nosotros nos va a separar si no la abordamos». Sarah asintió con la cabeza en acuerdo, aunque su expresión todavía era cautelosa. «Necesitamos encontrar una manera de avanzar para trabajar juntos sin esta corriente subyacente constante de
Competencia. Jack exhaló. Sintiendo lentamente el peso de sus palabras, tenían razón, por supuesto. Había estado tan concentrado en navegar por la política del imperio, tratando de mantener su cabeza fuera del agua, que no se había dado cuenta de cuánto sus relaciones con Alita y Sara se habían convertido en parte de esa lucha. «Lo siento», dijo en voz baja, mirando de una mujer a la otra. No quería que las cosas se complicaran tanto. La expresión de Alita se suavizó y extendió la mano para tocar su brazo. «Sabemos, Jack, y no te culpamos, pero debemos encontrar una manera de avanzar juntos». Sar descruzó sus brazos, su postura se relajó ligeramente. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó. Su tono era más conciliador de lo que Jack había esperado. Jack dudó, inseguro de la respuesta, pero luego recordó algo que Alita le había dicho antes sobre la telepatía y las conexiones que podía crear. Tal vez había una manera de usar eso a su favor para acercarlos en lugar de separarlos. «Tengo una idea», dijo lentamente. Su mente corriendo mientras consideraba las posibilidades, pero requerirá que todos confiemos los unos en los otros. Completamente, los ojos de Alita se iluminaron con curiosidad. «¿Qué estás pensando?». Jack respiró hondo y luego explicó su plan. Era arriesgado y requeriría un nivel de vulnerabilidad con el que ninguno de ellos se sentía del todo cómodo, pero si funcionaba, podría ayudarlos a forjar un vínculo lo suficientemente fuerte como para soportar los desafíos que enfrentaban. Zara escuchó en silencio su expresión legible. Cuando Jack terminó, asintió lentamente. «Es un movimiento audaz», dijo finalmente, «pero creo que podría funcionar». Alita sonrió. Su confianza en Jack era evidente. «Estoy dentro». Jack sintió una oleada de alivio y gratitud. Esta era su oportunidad de hacer las cosas bien para unir a Alita y Sara de una manera que fortalecería su vínculo y solidificaría su asociación. El plan se puso en marcha. Al día siguiente, se retiraron a una parte aislada del palacio, un lugar donde no los molestarían. Alita tomó la iniciativa y los guió a través de una serie de ejercicios telepáticos diseñados para mejorar su conexión y profundizar su comprensión mutua. Al principio fue incómodo. La tensión entre ellos era palpable, pero a medida que continuaban, algo movió los muros que habían construido. Alrededor de ellos mismos comenzaron a desmoronarse y comenzaron a compartir más que solo sus pensamientos. Compartieron sus miedos, sus deseos, sus vulnerabilidades. Para Jack fue una revelación. Siempre había sabido que Alita y AR eran mujeres fuertes y capaces, pero esta era la primera vez que realmente las veía como individuos con sus propias luchas e inseguridades, y cuando se abrieron a él, se encontró haciendo lo mismo, revelando partes de sí mismo que había mantenido ocultas, incluso para sí mismo. El vínculo que se formó entre ellos era diferente a todo lo que Jack había experimentado antes. Era una conexión que iba más allá de las palabras. Más allá de la atracción física, era una unión de mentes, de corazones, de almas. Para cuando la sesión terminó, todos estaban exhaustos, tanto física como emocionalmente, pero había una sensación de paz entre ellos. Un nuevo entendimiento de que estaban juntos en esto como iguales. Alita fue la primera en romper el silencio, su voz suave pero firme. «Somos más fuertes juntos», dijo, haciendo eco de sus palabras anteriores, «y vamos a necesitar esa fuerza para lo que viene». Sara asintió, sus ojos dorados, cálidos. Por primera vez desde que habían comenzado la sesión. «Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Jack los miró a ambos, sintiendo una oleada de emoción que no esperaba. «Gracias», dijo en voz baja, «por confiar en mí y por confiar el uno en el otro». Alita sonrió. Sus ojos se llenaron de afecto. «Estamos en esto juntos, Jack, y no iremos a ningún lado». La sonrisa de Sara fue más sutil, pero no menos sincera. «Te respaldamos, emperador». Por primera vez desde su llegada al Imperio Zor, Jack sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Los desafíos que se avecinaban eran abrumadores y el camino sería largo y traicionero. Pero con Alita y Sara a su lado, sabía que podían enfrentar cualquier cosa que se les presentara mientras dejaban la cámara aislada y regresaban al palacio. Jack no pudo evitar sentir una sensación de anticipación por lo que el futuro les deparaba. La conspiración contra él todavía estaba ahí afuera, acechando en las sombras, pero ahora estaba listo para enfrentarla de frente con Alita
y Sara a su lado. Estaba listo para enfrentarse al HXI mientras Jack Thompson caminaba por el palacio. Pasillos flanqueados por Alita y Sara, no podía quitarse la sensación de que acababan de cruzar un umbral. La tensión que había hervido a fuego lento entre los tres. Finalmente se había abordado y habían emergido más fuertes por ello. Pero ahora que regresaban al corazón del Imperio, Jack sabía que su unidad recién encontrada sería puesta a prueba de maneras que aún no podían imaginar. El palacio estaba tranquilo en las primeras horas de la mañana, los opulentos salones iluminados por el suave resplandor de cristales alienígenas incrustados en las paredes. La mente de Jack corría con pensamientos de la conspiración que estaban trabajando para desentrañar. Era muy consciente de los peligros que enfrentaban, pero por primera vez se sintió realmente preparado para enfrentarlos cuando entraron a la sala del comando central. Jack tomó asiento a la cabeza de una larga mesa curva. Alita y Sara tomaron sus lugares a cada lado de él. Su presencia un recordatorio reconfortante de que no estaba solo. En esto la habitación lentamente se llenó de asesores clave y líderes militares, cada uno trayendo consigo una sensación de urgencia y tensión. El emperador Jack, uno de los asesores principales, comenzó. Hemos interceptado la comunicación. Eso sugiere una posible reunión de los conspiradores. Descubrir. Fragmentos de la conversación. Necesitamos movernos rápido. El emperador se está volviendo una gran amenaza. La clave está en su ADN. Debemos asegurarlo antes. El corazón de Jack se aceleró cuando las implicaciones de esas palabras se asimilaron. Sabían sobre su ADN, sobre el poder oculto que yacía, latente dentro de él. Su mente recordó las conversaciones que había tenido con Alita y Sara, sobre los misteriosos orígenes de su linaje. Ahora todo tenía sentido. La conspiración. Los intentos de socavar su gobierno. Estaban buscando lo único que lo hacía verdaderamente peligroso. Miró a Alita, quien lo miró a los ojos con una mirada de comprensión. Ella había tenido razón todo el tiempo. Esto era más que un golpe político, se trataba de control. Sobre aprovechar el poder de la antigua raza de creadores de la que descendía. Sin decir otra palabra, Jack hizo una señal para que el equipo avanzara. Avanzaron en silencio. El barrio se abrió a una gran cámara, donde los conspiradores se habían reunido. La habitación estaba llena de una mezcla de miembros del consejo, soldados y mercenarios, todos concentrados en una figura central que estaba en el corazón de la asamblea. Jack lo reconoció inmediatamente, el ex asesor principal hombre que alguna vez había sido cercano al emperador Zorn antes de su misteriosa desaparición. Ahora era el cerebro detrás del complot para tomar el control del imperio. Los ojos del asesor se entrecerraron cuando vio a Jack y al equipo de ataque entrando a la cámara. Así que el pretendiente. Llega, se burló su voz goteando desprecio. Cometiste un grave error al venir aquí, muchacho. Jack dio un paso adelante, su voz firme a pesar de la tensión que lo atenazaba. El único error que cometí fue confiar en ti. Esto termina ahora. La sonrisa del asesor. Se amplió un brillo cruel en sus ojos. Oh, terminará bien, pero no de la manera. ¿Qué piensas? Levantó la mano y la cámara de repente cobró vida con movimiento mientras los conspiradores sacaban sus armas y avanzaban hacia el equipo. El caos estalló cuando el equipo de ataque se enfrentó al enemigo. El fuego blaster iluminó la cámara y el aire se llenó con los sonidos de la batalla. Jack luchó con una determinación recién descubierta, cada uno de sus movimientos. Guiado por el entrenamiento que había recibido de Sara y la disciplina mental enseñada por Alita, él estaba. Ya no era el incierto programador de Seattle, era un emperador que luchaba por la supervivencia de su gente, pero mientras la batalla continuaba, Jack podía sentir que algo cambiaba dentro de él. Una oleada de energía latía por sus venas, haciéndose más fuerte con cada momento que pasaba. Era como si el núcleo mismo de su ser estuviera despertando, respondiendo a la amenaza que lo rodeaba mientras se abría paso entre la multitud. Jack vio a Alita y Sara,
estaban enzarzadas en combate. Sus habilidades y capacidades eran incomparables mientras derribaban al enemigo con precisión y gracia. Pero incluso mientras luchaban, Jack podía sentir el peligro que se acercaba a ellos de repente. Un destello de movimiento captó su atención. El asesor había hecho su movimiento lanzándose hacia Alita con una espada desenvainada. El corazón de Jack dio un vuelco cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. El tiempo pareció detenerse cuando Jack extendió su mente. El poder oculto dentro de él respondió instintivamente. Sintió que se formaba una conexión no solo con Alita, sino con el tejido mismo del entorno que los rodeaba. Las paredes, el aire, el suelo, todo estaba vinculado a él, controlado por la antigua tecnología codificada en su ADN. Con una explosión de energía, Jack activó el poder oculto canalizándolo a través de su cuerpo y hacia el entorno. La cámara respondió instantáneamente. Las paredes se movieron y se cerraron alrededor de los conspiradores, atrapándolos en su lugar. El aire se espesó y se volvió casi sólido, como si la realidad misma se estuviera doblando a su voluntad. La espada del asesor estaba a centímetros de Alita. Cuando de repente fue levantado del suelo, su cuerpo quedó suspendido en el aire. Por una fuerza invisible, Jack apretó el puño y el asesor fue arrojado a través de la cámara. Se estrelló contra la pared con un ruido repugnante. Los conspiradores restantes congelaron sus armas y cayeron al suelo cuando se dieron cuenta del poder al que se enfrentaban. Jack se paró en el centro de la cámara. Sus ojos brillaban con una luz de otro mundo. El aire a su alrededor crepitaba con energía. «Suficiente». La voz de Jack resonó a través de la cámara, amplificada por el poder que lo atravesaba. «Esto termina ahora. Ríndete y serás perdonado. Resiste y enfrentarás todo el poder de la...» Imperio. Hubo un momento de silencio y luego uno por uno. El conspirador cayó. De rodillas, sus cabezas inclinadas en sumisión, la batalla había terminado y la rebelión había sido aplastada. Pero incluso cuando la adrenalina comenzó a desvanecerse, Jack sabía que esto era solo el comienzo. El poder que había desatado era tanto un regalo como una maldición, un recordatorio de las responsabilidades que venían con su herencia. Podía sentirlo todavía latiendo justo debajo de la superficie esperando ser invocado nuevamente. Alita y Sara se acercaron a él, sus expresiones una mezcla de alivio y asombro. «Jack, Alita», dijo suavemente, su voz llena de emoción. «Lo que acabas de hacer, Jack». La miró, sus ojos todavía brillando débilmente. «No lo entiendo completamente yo mismo, pero ahora sé que este poder es parte de quien soy, y voy a necesitar a ambos para ayudarme a controlarlo». Sara asintió, sus ojos dorados. «Serio, no estás solo en esto. Jack, estamos contigo, no importa qué», mientras el equipo de ataque aseguraba a los prisioneros y la instalación. Jack sintió una sensación de calma apoderarse de él. Habían ganado la batalla, pero la guerra por el futuro del imperio estaba lejos de terminar. Habría más desafíos por delante, más peligros que enfrentar, pero con Alita y Sara a su lado sabía que podían enfrentar cualquier cosa. Volver a Sor 7 era agridulce. Los conspiradores habían sido derrotados, pero la revelación de la verdadera naturaleza de Jack pesaba mucho sobre él. La gente del imperio lo vería no solo como un líder, sino como un símbolo de un poder que apenas entendían. Era una carga que no había pedido, pero que ahora estaba decidido a llevar, mientras estaban juntos en el balcón del palacio, viendo a los tres hijos de Sor 7 elevarse en el horizonte. Jack sintió una profunda sensación de paz. Alita estaba de pie a su derecha, su mano descansaba suavemente sobre su brazo, mientras que Sara estaba a su izquierda. Su presencia era sólida y tranquilizadora. «Lo hicimos», Jack murmuró, su voz llena de orgullo tranquilo. Alita sonrió. Sus ojos reflejaban en la luz del sol naciente. «Sí, lo hicimos, pero todavía hay mucho más por hacer». Sara se rió suavemente. «Un raro momento de frivolidad. Disfrutemos de esta victoria por un momento antes de empezar a preocuparnos por la próxima crisis». Jack asintió, permitiéndose saborear el momento. Por primera vez desde que había tomado el trono, se sentía verdaderamente en paz, confiado en su capacidad para liderar y proteger a su gente, mientras la luz de los tres hijos bañaba el mundo con un cálido resplandor dorado. Jack sabía que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo para el imperio.
Con Elita y Sara a su lado, estaba listo para enfrentar lo que fuera que el futuro le deparara. La galaxia era vasta, llena de incógnitas y desafíos, pero también estaba llena de posibilidades, y juntos darían forma a su futuro, paso a paso. Se están reuniendo en un puesto minero abandonado en las afueras del sistema Noxus. Jack asintió con la cabeza. Corriendo con los planes. ¿Tenemos alguna confirmación de las identidades de los asistentes? Alita se inclinó hacia adelante. Sus ojos se entrecerraron mientras escaneaba los datos en la pantalla frente a ellos. Puedo intentar una sonda telepática una vez que estemos más cerca, pero debemos asumir que los sospechosos habituales son miembros del Consejo que se han opuesto a su gobierno desde el principio. Los ojos dorados de Sara brillaron con una intensidad feroz. No esperemos a que ellos hagan el primer movimiento. Lucharemos contra ellos. Terminaremos con esta conspiración de una vez por todas. Jack miró entre ellos, sopesando sus palabras. Había un fuego en la mirada de Sara, un deseo de acción, que reflejaba el suyo, pero el enfoque cauteloso de Alita también era necesario. Esta no era una rebelión común. Se enfrentaban a aquellos que conocían el funcionamiento interno del imperio, que habían planeado esto durante años. Lanzaremos un equipo de ataque, Jack decidió. Su voz era firme, pero debemos ser inteligentes con esto. Dirigir personalmente la misión. La expresión de Sark se suavizó con aprobación mientras Alita lo miraba con una mezcla de preocupación y respeto. ¿Estás segura de esto, Alita?, preguntó su tono gentil pero serio. Jack la miró a los ojos sintiendo una profunda conexión, entre ellos fortalecida por el reciente vínculo telepático que habían compartido hoy. Esta es mi lucha también. Necesito estar ahí afuera con nuestra gente, no solo dando órdenes desde detrás de una pantalla. Elita asintió. Aceptando su decisión, muy bien, prepararemos al equipo. Los preparativos fueron rápidos y eficientes. Jack se puso un traje de armadura avanzada, diseñado para interactuar directamente con sus patrones neuronales. Era más ligero de lo que esperaba, pero podía sentir todo el poder zumbando debajo de su superficie elegante cuando terminó de vestirse. Alita y Sara se unieron a él, ambas con armaduras similares adaptadas a sus habilidades únicas. Sara sonrió con un destello de emoción en sus ojos. Pareces lista para enfrentar al emperador galáctico Jack. Sonrió, aunque sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Esperemos que no llegue a eso. El equipo de ataque abordó un Slick crucero de última generación, que los llevaría al sistema Noxus mientras partían de Sor 7 Jack. No pudo evitar sentir una sensación de determinación creciendo dentro de él. Esta misión no se trataba solo de detener una conspiración, se trataba de demostrarle a sí mismo y a la galaxia que era digno del trono. El viaje a través del hiperespacio fue tenso, pero sin incidentes mientras se acercaban al puesto de avanzada minero abandonado. Alita inició su escaneo telepático cerrando los ojos mientras extendía la mente. Jack la observó de cerca, viendo la tensión en su expresión mientras empujaba sus habilidades hasta sus límites. Después de lo que pareció una eternidad, Alita abrió los ojos, una mirada de preocupación grabada en su rostro. Lo siento, hay al menos una docena de ellos adentro, incluyendo miembros de alto rango del Consejo, pero hay algo más. Algo oscuro. Sara tensó sus instintos inmediatamente en alerta máxima. Una trampa. Posiblemente. Alita respondió con voz preocupada. No pude obtener una lectura clara, pero debemos estar preparados para cualquier cosa. Jack apretó los puños sintiendo la adrenalina lo recorre. Procedemos con precaución. Los tomamos por sorpresa. Neutralizamos a los líderes y extraemos toda la información que podamos. El crucero aterrizó en silencio en la superficie desolada del puesto de avanzada minero. El aire estaba cargado con el olor a polvo y descomposición. Los restos de una operación que alguna vez fue próspera ahora se redujeron a ruinas. El equipo se movió rápidamente. Sus pasos apenas hacían ruido mientras se acercaban a la instalación principal. Jack abrió el camino. Sus sentidos se agudizaron por la tensión en el aire. Podía sentir a Alita y Sara detrás de él. Su presencia era una constante tranquilidad. Cuando llegaron a la entrada de la instalación, Sara le hizo un gesto al equipo para que se detuviera. Mantenían la atención. Sus ojos escanearon la oscuridad que tenían por delante. Este lugar apesta a emboscada. Jack asintió indicando al equipo que entrara.
Las puertas se abrieron con un siseo bajo que reveló un corredor tenuemente iluminado que conducía a las profundidades de la instalación. Las paredes estaban llenas de equipo abandonado. Las luces parpadeantes arrojaban sombras espeluznantes que bailaban por el suelo mientras avanzaban. El silencio fue roto por el sonido distante, de voces. Jack hizo un gesto para que el equipo dejara de presionarse contra la pared. Mientras se esforzaba por escuchar, las voces se hicieron más fuertes y claras hasta que pudieron